¿Cómo están, queridos alumnos de la Escuela de Obreros de Misión Familiar Internacional Tacna, la Iglesia de la Familia? Dios los bendiga. Ahora vamos a estudiar acerca del arrepentimiento, que es la primera clase de Escuela 1. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene dos ideas básicas. El arrepentimiento, en primer lugar, es sentirse apenado, lamentar el hecho de que uno haya cometido un pecado, pero también es, y principalmente, tener frutos dignos de arrepentimiento, cambiar de dirección, lo que se hacía ya no se haga. Si uno mentía, ya no lo hace. Si uno desobedecía, ya deja de desobedecer. El arrepentimiento tiene entonces dos ideas. El sentirse mal por lo que uno ha hecho, realmente sentirlo. Y otra cosa, y lo más importante, es cambiar de dirección, cambiar de rumbo, ya decidir y por lo tanto no hacer más lo que se hacía antes. Amén. Entonces, vamos a leer Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera enseñanza de Juan el Bautista y después de Jesús. Ustedes saben que Juan el Bautista fue el que anticipó y hizo el camino para Jesucristo. En realidad era su primo también. Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús también tenía ese mensaje en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué debemos cambiar de dirección? ¿Por qué es necesario el arrepentimiento y básico en la vida de un cristiano? Porque es la única forma de reconciliarnos con Dios. Si tú te quieres reconciliar con Dios, tienes que ver que las cosas que estás haciendo fuera de los principios de Dios nunca van a permitir que tú estés unido a Dios, ¿no? Entonces, en Isaías dice la palabra: vengamos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, o si fueran rojos como el carmesí, yo los haré con blanca lana. El Señor te está diciendo que te pongas a cuenta con Él. El Señor te está diciendo que evalúes qué es lo que está mal en tu vida y puedas arrepentirte, es decir, cambiar de dirección, ya no hacerlo más. Según Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos separados de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, para reconciliarse con Dios, hubo como una solución pasajera, que la sangre del cordero, un cordero sin mancha y puro, era sacrificado, y eso como que cubría el pecado. Ese era algo pasajero, un rito pasajero, pero con Jesucristo ya no se tiene que hacer eso. Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Jesucristo es aquel que dio su vida por ti. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo ha venido a derramar su sangre para que tú estés libre de pecado. 2 Corintios 5:21, vamos a leer. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Más adelante vamos a verlo con mayor amplitud, pero justicia quiere decir que el Señor Jesús te ha hecho justo delante de él. Eso quiere decir sin que se te inculpe de pecado alguno. El arrepentimiento es un mandato, no es una opción. No es que, bueno, si quieres te arrepientes, si quieres no. Es un mandato de Dios. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. ¿Y de qué debemos arrepentirnos? De todas aquellas cosas de nuestra vida que hayan estado en contra de los principios de Dios. En tu vida, ¿qué ha habido en contra de los principios de Dios? Uno sabe cuando está fuera de los principios de Dios. De eso te tienes que arrepentir. Vamos a leer Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué nos debemos arrepentir? De esas cosas que nuestra antigua naturaleza quería hacer. No debemos repetirlas. ¿Y sabes cuáles son? El arrepentimiento entonces
es algo que es básico para nuestra vida cristiana, para nuestra conexión con Dios. Tú quieres estar conectado con el Señor, quieres vivir una vida cristiana abundante, quieres estar bien pegado a Dios, arrepiéntete de todo aquello que está en contra de los principios de Dios. ¿Y cuántas veces tenemos que arrepentirnos? ¿Cuántas veces sea necesario? Primero Juan 1.9 dice, si confesás vuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Entonces, ¿cuántas veces sea necesario? ¿Cómo se produce el pecado? Cuando nuestra naturaleza cede a hacer cosas en contra de los principios de Dios. ¿Qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es el sentimiento solamente de que, bueno, te sientes muy mal por lo que ha pasado y, bueno, no decides nada, ¿no? El arrepentimiento verdadero es cuando tú no solamente sientes, sino cuando también decides. Muchas veces las personas no es que se arrepientan, sino que se sienten muy mal porque lo atraparon. Te atraparon copiando en un examen, que te has arrepentido de lo que has hecho, copiarte un examen. O realmente te fastidió que te chaparan. O has estado manejando el carro y te pasaste la luz roja, o fuiste en contra por una calle y te atrapó la policía. ¿Te has arrepentido o te dio pena que te atraparan? La cosa es de que el arrepentimiento no es sentirse en los sentimientos, en esas emociones, sino decisión de cambiar de dirección. Que si tú ibas contra los principios de Dios, ahora vas conforme a los principios de Dios. No solamente es reconocer el pecado, no solamente es confesarlo delante de Dios, sino cambiar de actitud. ¿Y qué evidencias hay de un verdadero arrepentimiento? Vamos a leer Mateo 3.8. ¿Qué son las evidencias de arrepentimiento? Mateo 3.8 te dice cuál es la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Dice Mateo 3.8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, ¿cuál fue un arrepentimiento bastante fuerte? La de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. ¿Qué era un cobrador de impuestos? Era aquel hombre judío, un hebreo, que cobraba los impuestos que Roma pedía a los países que estaban dominados por ellos. Israel estaba dominado por Roma en ese tiempo. Entonces, él era el que cobraba los impuestos para Roma a sus paisanos judíos. Pero Roma le exigía una cantidad de dinero por cada habitante, por cada familia, ¿no? ¿Y qué le decía Roma? Que esa cantidad le tenía que dar. Pero él podía agregar una cantidad extra para él. Y Zaqueo no solamente agregaba una cantidad bastante enorme, sino que había estafado, había engañado, y ese es el pecado grande de Mateo. Estaba en contra de su raza, estaba a favor del país, de que los oprimía y los maltrataba, y además robaba a todos sus paisanos, a los que eran judíos, hebreos como él. Pero cuando él se arrepiente, cuando tiene un encuentro con el Señor, le invita a Jesús a su casa y él decide y lo hace. Yo voy a darle no solamente lo que les robé a las personas, sino que los iba a restituir, que le iba a dar un poco más, como unos intereses más. Realmente la mitad de sus bienes se los dio a los pobres, etc. Eso es el verdadero arrepentimiento, cuando hay fruto detrás de la confesión y de la decisión. ¿Cómo debemos arrepentirnos? Primero, confesar los pecados, como ya hemos dicho. 1 Juan 1.9 dice que confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y de toda maldad. 1 Juan 1.9. Entonces, vamos a ver que otra de las cosas bastante importantes es la fe relacionada con el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento en nuestra vida es obra del Espíritu Santo. Ningún hombre puede arrepentirse sin la convicción que viene de Dios. Inclusive lo primero que tú haces cuando te conviertes al Señor, cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, es que crees en Él, tienes fe, te arrepientes y hay salvación. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento de obras muertas?
Es cuando crees que el arrepentimiento es ritos, es penitencias vanas. Bueno, si te vas a arrepentir, entonces haces tales cosas, ¿no? Para arrepentirte de tus pecados, ves y te recorres toda la ciudad de Tacna a pie. Esos son penitencias. El arrepentimiento verdadero es cuando tú decides no hacer lo que hacías antes. Cuando tú confiesas tu pecado y cambias de dirección. Cuando tú ya no eres la persona que eras antes, metida en contra de los principios de Dios. Ejemplo de arrepentimiento, Pablo, por ejemplo. Pablo era un hombre que era perseguidor de los cristianos, asesinaba a cristianos, consentía en la muerte de los cristianos, conspiraba contra los cristianos y tuvo un encuentro con Jesús cuando iba a Damasco y fue y cambió de dirección. De ir en contra de los cristianos, de matarlos y consentir su muerte, fue un hombre que predicaba la palabra. Era un hombre que era como un padre para sus discípulos. Cambió de dirección. Otra persona. La mujer samaritana, una mujer que tenía mala reputación, una mujer llena de amargura, que le confesó a Jesús que había tenido 5 maridos y el marido que tenía no era su marido. Entonces, realmente personas que cambiaron de actitud. Esta mujer que tenía mala reputación luego predicó a todo su pueblo de Samaria y vinieron al conocimiento de Jesús. Esa clase de arrepentimiento tiene que haber en la Biblia. Bueno, ahora solamente te toca poder resolver tu cuestionario aquí en la página 12 de tu libro o también dentro de los PDFs que te he mandado. Vas a ver el cuestionario. Si no comprendes el cuestionario o tienes alguna duda, no dudes en preguntarme a mí, darme un mensaje por WhatsApp o preguntar a la pastora Anita o a las tutoras que hay, que es la hermana Rita y la hermana Luz. Pregúntame libremente en el WhatsApp para que te pueda ayudar y puedas hacer bien tu tarea. Y si algo no has entendido, siempre estamos listos para ayudarte. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos hasta la otra clase.